En este video veremos el nuevo editor de secciones que hemos incorporado en Hexacad. Funciona tanto para secciones de columnas como para secciones de muros. Para poder utilizarlo, vamos a crear un muro de ejemplo. En este caso vamos a crear un muro compuesto por estos dos elementos. Vamos a crear el elemento, vamos a nombrar ese muro como M1 y vamos a incluir los elementos que conforman el muro. El editor de secciones lo podremos abrir desde el botón de secciones. Y este es el nuevo editor de secciones que hemos incorporado. Los botones de zoom de la parte superior se han retirado y se ha agregado un botón de línea guía. En la parte inferior tenemos algunos botones de ayuda, que son los botones de snap, los cuales van a fijar las coordenadas a los extremos, a los casos perpendiculares, en caso de que coincida un punto medio, un centro o un punto, una intersección. Tenemos este botón de ayuda que nos permite bloquear o desbloquear estos snaps y dejarlos fijos. También tenemos un botón de snap ortogonal y finalmente tenemos un snap de extensión o perpendicular. Este botón nos permite refrescar la vista en caso de que necesitemos actualizar esta sección. Sin embargo, la sección se va actualizando automáticamente. He agregado una serie de comandos que el usuario puede observar al presionar una tecla en pantalla. Al tener el mouse como lo tenemos en este momento y presionamos una tecla, podremos ver que aparece este recuadro y podremos ver también todos los comandos que tenemos para poder editar las entidades que tenemos en pantalla. También podrán observar que al hacer clic en pantalla aparecerá un recuadro de selección. Hacia la derecha aparecerá un recuadro de selección azul y hacia la izquierda aparecerá un recuadro de selección verde. El recuadro de selección verde selecciona todas las entidades que toquen ese recuadro y el recuadro de selección azul selecciona todas las entidades que queden dentro del recuadro. Para utilizar un comando básico, el usuario puede escribir el comando en pantalla, dar en la barra espaciadora y se habilitará el comando. En este momento estamos midiendo en pantalla. Como pueden ver, aparecerán un par de testigos, uno de longitud y uno de inclinación, y le mostrará al usuario los valores que actualmente tiene o corresponden con la posición del cursor. Al dar un segundo clic, aparecerá el resultado, en este caso total, sobre el mismo cursor. Para repetir el último comando basta con presionar la barra espaciadora nuevamente y podremos volver a ejecutar el último comando, o simplemente damos clic derecho y vamos a repetir el último comando que acabamos de ejecutar. Las líneas guía son líneas auxiliares temporales que podremos dibujar en cualquier momento, como lo podemos ver en pantalla, y nos van a ayudar a ubicar o posicionar o utilizarlas como referencia para poder editar correctamente la sección. En este caso, cada vez que yo hago clic en un punto y luego cierro con un segundo punto, otro clic, aparecerá la línea guía que está en pantalla. Para eliminarla, simplemente la seleccionamos y presionamos la tecla suprimir. Esas líneas se eliminan automáticamente al cambiar de sección o al presionar el botón suprimir, como lo acabamos de ver. Vamos a utilizar las líneas guía como ejemplo para poder ver el funcionamiento de los snaps que tenemos al fondo de la pantalla. Vamos a dibujar una línea guía en cualquier punto y vamos a dibujar una segunda línea guía en el extremo final de esta línea que ya existe. Si yo me acerco a la línea, aparecerá el snap dependiendo de la posición en donde esté. En este caso podrá aparecer en cualquiera de los dos extremos según el snap que yo tenga activado. En este caso tengo activado el de snap end, que corresponde a los extremos de este elemento. Si habilito el de punto medio, automáticamente me aparecerá en pantalla el snap de punto medio. Los snaps de perpendicular y de intersección requieren de un primer punto ya dado para poder calcular el punto perpendicular o el punto de intersección. Por ejemplo, si yo doy clic en algún punto arbitrario, habilito el snap perpendicular y me acerco a la línea existente, aparecerá efectivamente el punto fijo como perpendicular. Si yo utilizo el snap de intersección, aparecerá también el punto de intersección en el primer punto donde se encuentre con la línea existente. Y donde yo dé clic, aparecerá la línea que yo quiero y se respetará el snap que tengamos en ese momento. El snap de ortogonalidad nos bloquea o nos fija los ejes vertical y horizontal para siempre tener una línea completamente horizontal o vertical. Por ejemplo, si voy a dibujar una línea y habilito el snap ortogonal,
Observe que siempre estaré dibujando en el eje vertical o en el eje horizontal, sin importar hacia dónde mueva el cursor. El snap de extensión es un snap auxiliar que se activa cuando tenemos uno de estos snaps activados y nos va a prolongar o nos va a mostrar una línea auxiliar de extensión que nos va a respetar las condiciones de la línea inicial en donde este snap está trabajando. Por ejemplo, si queremos dibujar una línea completamente perpendicular a esta línea en su extremo, lo que hacemos es activar este snap, pararnos en el punto donde queremos trabajar y vamos a llamar el comando de línea que acabo de presionar, la barra espaciadora. Y lo que vamos a hacer es que si nos paramos en este snap, podremos ver que automáticamente aparecen unas líneas de extensión, sea perpendicular o sea continuando la misma pendiente de la línea. Si yo cambio de extremo y me paro en este snap, voy a poder ver que aparecerán las mismas líneas en el extremo correspondiente. Lo mismo ocurrirá si yo cambio a un snap de punto medio y podremos ver la línea perpendicular o la extensión. Ahora, existe este botón de bloquear snap. Como pueden ver, si yo me paro en diferentes puntos, cambiará el snap correspondiente. Si yo habilito el comando de líneas auxiliares, observen que el programa automáticamente me tomará el snap más cercano o más relevante e inmediatamente me cambiará las líneas de extensión. Si yo quiero fijar un punto y quiero trabajar con ese snap sin tener que perder ese snap que yo quiero, lo único que habría que hacer sería pararse en ese snap y bloquearlo mediante, en este caso, hemos bloqueado el snap que corresponde a esta línea parcialmente horizontal. La Y combinación de observen que teclas no cambiará de Alt-L. posición y no fijará ningún otro elemento a menos que yo desbloquee este snap. Siempre queda fijo a este elemento. Como pueden ver, aquí tenemos las mismas opciones, tanto la opción perpendicular como la de extensión. Si yo desbloqueo este snap, es decir, presiono nuevamente Alt L, se volverán a habilitar los demás. Las extensiones de los snap funcionan automáticamente si se necesita generar una línea en un punto en particular o con una distancia requerida. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una línea perpendicular a este punto utilizando el snap end, pues simplemente vamos a agregar el comando de líneas, vamos a pararnos en ese snap, vamos a permitir que aparezca la línea de extensión y lo que vamos a hacer es digitar 1. En este caso lo que vamos a hacer es generar una línea de 1 metro en la orientación que estamos viendo en pantalla. Y eso lo que me va a hacer es localizar el primer punto porque no he hecho ningún clic y puedo ir al punto anterior para trazar una línea de 1 metro. Hemos dispuesto herramientas que facilitan la edición de las dimensiones de los muros. Por ejemplo, si queremos que este muro se extienda hasta la parte final, lo que vamos a hacer es editar su mayor dimensión y luego mover ese elemento. Para ello simplemente vamos a la parte de edición, editar dimensiones, y en este caso vamos a tener que ingresar la base del elemento. Para poder determinarla podemos medir utilizando el snap de end y el snap de perpendicular. Ese elemento mide 1,63. Vamos a editar dimensiones, 1,63, y hemos cambiado todas las dimensiones de las secciones que corresponden a este muro. Ahora necesitamos mover este elemento a su origen. Lo que hacemos entonces es seleccionarlo. Podemos digitar M y dar en la barra espaciadora o simplemente dar clic derecho y dar clic en el comando mover. Simplemente vamos entonces a seleccionar el snap de end, vamos a dar clic en el primer punto. Como podrán ver, aparece una sombra de la entidad que en este momento queremos mover. Como la queremos mover exactamente a esta parte o a este punto para que nos coincida, simplemente podemos ir aquí a perpendicular y aquí tendremos el muro en la posición que nos interesa. Vamos a probar este cambio y vamos a hacer algo similar con este elemento. Para poder cambiar a este elemento, seleccionamos y damos clic derecho. Vamos a ver aquí que existe esta opción de cambiar a elemento seleccionado. Vamos a darle que sí y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a medir
desde la parte inferior hasta la parte superior. El elemento mide 3,71. Vamos a editar las dimensiones. Seleccionamos el elemento, movemos, vamos acá y listo. Ya el elemento queda coincidiendo en sus esquinas. De una manera mucho más fácil. Previamente se hacía cambiando manualmente las coordenadas, ya se puede hacer a través del editor de dibujo que tenemos incorporado. Vamos a agregar refuerzo y observemos lo fácil que se hace la edición del refuerzo con esta nueva interfaz que hemos dispuesto. Para ello vamos aquí a agregar refuerzo, vamos a agregar un arreglo rectangular y aquí tenemos dispuesto esta configuración que nos entrega el programa por defecto. Lo que queremos hacer es tener dos capas, tanto en el elemento vertical como en el elemento horizontal, y para ello vamos a necesitar otro refuerzo en este punto. Vamos a hacer un espejo de estas barras y vamos a aprovechar este snap. Aquí podemos ver que tenemos listo este refuerzo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Presiono la barra espaciadora para replicar el comando y vamos a aprovechar exactamente el mismo comando. Y aquí queda. Que nos estaría coincidiendo tanto la simetría de este muro como las capas de este otro tramo de muro. Vamos a cambiar rápidamente las tipologías de este refuerzo. Vamos a probar cambios. Vamos a adicionar un estribo en este elemento de borde. Sabemos que hay un elemento de borde por esta sombra ayuda que nos aparece en los extremos del elemento. Vamos entonces a editar, perdón, estribos. Vamos a adicionar. El estribo se añade dando dos clics, un inicio y un final. Vamos a ayudarnos con el snap de centro. Voy a desactivar la extensión. Y pueden ver, aparece el snap tan pronto como pongo el cursor encima del refuerzo. Y simplemente lo que hago es dar un clic inicial y un clic final. Vamos a adicionar otro estribo. Aquí queda un estribo en blanco. Vamos a descartar ese estribo. Automáticamente aparece la figuración de ese estribo en ambos extremos. Vamos a dejarlo temporalmente así y más adelante lo vamos a editar. Vamos a agregar unos ganchos de la misma manera como hacíamos previamente. Simplemente damos clic a agregar gancho en el eje 1. Recuerden que el gancho rojo tiene que estar paralelo al eje rojo y el gancho verde debe estar paralelo al eje verde. No voy a adicionar el gancho en este punto porque tenemos un estribo que le corresponde a la otra sección. Vamos a aplicar estos cambios y vamos a cambiar a este elemento. Vamos a hacer una cosa, vamos a mover este elemento, esta figuración, para que no nos vaya a estorbar con el otro. Vamos a probar los cambios, cambiamos a esta otra porción del muro y vamos a hacer algo muy similar. Observen que automáticamente aparece el refuerzo del otro elemento. Esto se puede evitar si se desmarca esta casilla que dice agregar barras de otros elementos. Si lo hago, pues simplemente eliminaría este refuerzo y colocaría el refuerzo que necesito. Lo voy a conservar porque necesito que coincida el refuerzo de este elemento con este otro en esta intersección. Bien, vamos a simbologías. Voy a cambiar la presentación de ese refuerzo. Como podemos ver ya queda como lo necesitamos. Voy a copiar este par de barras, simplemente digito C y presiono la barra espaciadora, perdón. Voy a utilizar el comando ortogonal para fijar el eje X y quiero que las barras estén espaciadas a una distancia de 15 centímetros. Vamos a hacer un espejo. Vamos a utilizar el comando, el snap de punto medio. Y vamos a hacer una serie de copias de este mismo refuerzo cada 15 centímetros. Como sé que este también está espaciado cada 15 centímetros, podemos copiar esto. Vamos acá.
y lo que voy a hacer es un espejo. Seleccionamos estas barras, de hecho no queremos que estas sean también tipo 2 o tipo 1, vamos a cambiarlas, podemos cambiarlas todas, por ejemplo a tipo 3, y vamos a dejar las del alma o las del centro por fuera de los elementos de borde como tipo 4. Vamos al editor de tipologías y vamos a asignar unas nuevas simbologías para poderlas identificar fácilmente. Aquí ya tenemos esas simbologías listas y vamos a hacer algo similar con los estribos. Vamos a agregar los estribos, voy a desactivar este. Este no me quedó bien, realizarlo nuevamente. Listo. En caso de que se requieran copiar los estribos también se pueden hacer. Es decir, no necesito dibujarlo una y otra vez. Puedo simplemente, por ejemplo, eliminar este estribo, seleccionar este estribo, copiarlo, traerlo desde acá y llevarlo hasta este punto. Listo. Si yo quiero ver la figuración de ese estribo, pues simplemente voy a dar clic en restaurar figuración de refuerzo transversal. Vamos a mover un poco esto para que no nos estorbe. Y vamos a trazar el gancho que amarra estas dos barras. Vamos a probar cambios, vamos a darle un poco más de notaciones a esta sección. Lo que podemos hacer es editar cotas y agregarle unas cotas, por ejemplo, en la parte inferior y en la parte derecha. Pues ya me va a mostrar entonces qué distancia hay entre esas barras. Y voy a hacer lo mismo para este elemento. Es claro que no está el refuerzo de los ganchos aquí figurados. Si queremos verlo, tenemos que dar clic nuevamente en restaurar información de refuerzo transversal. Siempre que se hace o siempre que se da clic en restaurar figuración de refuerzo, las posiciones de las figuraciones vuelven a su posición estándar. Entonces, esto se recomienda hacer una vez ya tengan todo el refuerzo listo de las secciones, incluyendo el refuerzo horizontal. El refuerzo horizontal se asigna en el alzado. Enseguida lo podemos hacer rápidamente. Vamos a distribuir un refuerzo aquí rápidamente para poder continuar con nuestra sección. Vamos a distribuir un refuerzo en dos capas de diámetro número 3, espaciado cada 30 centímetros. Vamos a colocar un gancho inferior de 90 grados, sin gancho superior y una longitud del gancho de 30 centímetros. Lo estamos haciendo de una manera más ágil, pero para mostrar cómo cambia el editor de secciones. Es claro que no nos está mostrando el cambio de acero o de área de acero en estos niveles, porque las secciones no corresponden. Aquí tenemos una sección distinta a la que estamos editando. Aquí tenemos la sección de 15 por 371 y aquí tenemos una sección de 12 por 371 que no hemos editado. Si volvemos a la sección, antes de ir a la sección, voy a hacer exactamente lo mismo en este elemento. Vamos a agregar dos capas de barras número 3, espaciadas cada 30 centímetros, con un gancho izquierdo de 30 centímetros.
Vamos nuevamente a la sección. Vamos a dar en restaurar figuración de refuerzo. Y vamos a acomodar un poco estas figuraciones para que no nos estorben. Es importante recordar que siempre que se haga una división de refuerzo transversal, se debe restaurar la figuración de refuerzo transversal. En este caso, debemos dar clic en este botón y acomodar nuestras figuraciones. Y aquí tendríamos listo nuestro elemento rápidamente. Las herramientas incorporadas también permiten alinear fácilmente las entidades, en este caso este refuerzo, utilizando el snap de extensión. Por ejemplo, si queremos alinear este refuerzo para que quede en esta línea de esta capa, pues simplemente podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos el refuerzo, habilitamos el comando de mover y vamos a utilizar el snap que le corresponde a esta barra de centro para bloquearlo. Simplemente nos paramos en esa barra, esperamos a que aparezca el snap como está mostrado en pantalla, presionamos Alt L para bloquearlo y aparecerá la línea de extensión correspondiente. Si vamos hasta este punto que corresponde a una línea vertical respecto a la posición original de esa barra, veremos que aparece un snap de perpendicular. Si lo aprovechamos, podremos alinear la barra de tal manera que quede en esta capa.